Hablemos de dinero. Es un tema que, ocupa un espacio enorme en nuestra mente, en nuestras conversaciones. Sin duda. Y es una fuente de ansiedad casi universal. Totalmente. Y el material que vamos a analizar hoy señala eso muy bien, que es fuente de preocupación, de conflictos familiares. Incluso define cómo nos valoramos. Exacto. Por eso nos pareció tan interesante este texto del canal Sabiduría Cristiana Aplicada. No es un manual de finanzas, es algo más profundo. Ajá. Pone sobre la mesa una pregunta clave. ¿Qué lugar debería tener el dinero en la vida de una persona de fe? Y nuestra idea hoy es justamente desempacar esa enseñanza que, según la fuente, promete una especie de liberación de ese miedo y ese apego tan comunes. Y para enmarcar un poco la conversación, el texto se va a centrar en una distinción que es, digamos, fundamental en la enseñanza católica. ¿Cuál sería? La diferencia entre ver el dinero como una herramienta, algo que se puede usar para el bien, y, por otro lado, convertirlo en un ídolo. A veces, sin siquiera darnos cuenta. Un ídolo que gobierna tu vida. Exacto. Y lo interesante es ver cómo esa perspectiva espiritual intenta dar respuesta a ansiedades que son, muy de nuestro tiempo. Me parece un excelente punto de partida. Arranquemos entonces por el fundamento de todo. El texto empieza con una cita muy famosa, de Mateo 6:24. No se puede servir a Dios y al dinero. Sí, y mi primera reacción, y creo que la de mucha gente, es pensar que esto es una condena directa a tener dinero. Como si la riqueza fuera en sí misma algo malo o antiespiritual. Es la interpretación más superficial. Y según la fuente, es la incorrecta. Ok. Lo que el texto subraya es que la clave no está en el sustantivo dinero, sino en el verbo, servir. Exacto. Jesús no condena el dinero, ni el hecho de tenerlo. Lo que condena es la idolización. Es decir, ponerse a su servicio. Ok, profundicemos en esa palabra, idolización, porque suena muy fuerte. No es simplemente que te guste comprar cosas. No, para nada. El texto lo define de una forma mucho más, existencial. ¿Qué significa idolatrar el dinero desde esta perspectiva? Significa que el dinero deja de ser un simple objeto y pasa a ocupar el lugar de Dios en tu vida. Se convierte en tu fuente última de seguridad. Es lo que te da la paz, la tranquilidad de que el futuro está, controlado. Entiendo. También se vuelve la medida de tu valor, ¿no? Vales lo que tienes. Justo eso. Y finalmente, es la fuente de tu paz. Solo estás tranquilo cuando las cuentas están llenas. Cuando un objeto material asume esos roles, seguridad, identidad y paz, desde la fe ya se convirtió en un ídolo. Queda clarísimo. Entonces el problema no es la cuenta bancaria, sino que esa cuenta se convierta en tu Dios personal, el pilar sobre el que construyes tu vida emocional. Exactamente. Pero en la práctica es muy fácil caer en los extremos. La fuente identifica dos que, vemos todos los días. Así es. Y parecen opuestos, pero en el fondo nacen de la misma raíz desordenada. ¿Cuáles son? Por un lado, está la obsesión por acumular. La persona que vive para ganar más, donde cada decisión, cada relación se mide en términos de rentabilidad. El que nunca tiene suficiente. Ese mismo. Y por el otro lado, tienes el rechazo culposo. La persona que le tiene miedo al dinero, que se siente mal por tenerlo, que lo ve como algo sucio. Y eso viene de una espiritualidad mal entendida, según el texto. Correcto. Y aquí la fuente es muy tajante. Dice que ambos caminos, la avaricia y la culpa que te paraliza, llevan al mismo lugar, un profundo desorden interior. Ninguno de los dos es líder. Claro, uno es esclavo de lo que tiene y el otro es esclavo del miedo a tenerlo. En ambos casos, le dan al dinero un poder sobre sus vidas que simplemente no le corresponde. Ok, entonces los dos extremos son problemáticos, pero el camino del medio a veces suena un poco vago. ¿Cómo se encuentra ese equilibrio? La fuente usa un concepto del pensamiento ignaciano que, la verdad, al principio me sonó muy raro. ¿La santa indiferencia? Esa. Sí, porque santa indiferencia honestamente suena a apatía, como si no te importara nada, y eso no parece muy constructivo. Es la reacción más común, sí, pero es una mala interpretación del concepto. A ver, ¿cómo lo explica el texto para que no se entienda así? Bueno, la fuente lo aclara muy bien. No es indiferencia en el sentido de no me importa, sino en el sentido de libertad interior. Libertad. Es una indiferencia, digamos, activa.
Significa ser libre por dentro para usar los recursos materiales cuando te ayudan a tu propósito. Que sería hacer el bien, acercarte a Dios, desde esta óptica. Exacto. Y ser igualmente libre para soltarlos cuando se convierten en un obstáculo para ese mismo propósito. O sea, no es una regla fija de ser rico es bueno o ser pobre es bueno. Es más bien una pregunta constante, dinámica. Justo. ¿Esto que tengo o esto que estoy buscando me está haciendo más libre, más generoso, mejor persona? ¿O me está encadenando? ¿Me está haciendo más egoísta, más ansioso? Precisamente. No es un destino, es una brújula. La meta no es ser rico o pobre. La meta es tener una relación ordenada con las cosas, donde ellas te sirvan a ti y no tú a ellas. Y aquí el texto da un giro que me pareció fascinante, porque uno podría pensar que esto es un tema puramente de fe. Algo para la iglesia el domingo y ya. Exacto. Pero el texto lo saca de ahí y lo pone bajo el microscopio de la ciencia. Afirma que la psicología moderna ha llegado a la misma conclusión, solo que con otro lenguaje. Eso es muy potente. Es una convergencia muy interesante. El texto señala que hay muchísimos estudios psicológicos que lo confirman. ¿Qué confirman exactamente? Que cuando la identidad de una persona se fusiona con su patrimonio, cuando el soy lo que tengo se vuelve tu lema de vida, los niveles de ansiedad se disparan y el bienestar emocional se desploma. Claro, tiene todo el sentido. Estás vinculando tu seguridad a algo súper volátil, como el dinero. Es una receta para la inestabilidad emocional crónica en términos seculares. O sea que la santa indiferencia de la que hablaba San Ignacio hace 500 años es, en el lenguaje de hoy, una forma de resiliencia psicológica. Exactamente. Es no poner todos tus huevos emocionales en la canasta del dinero. Es la misma verdad vista a través de dos lentes distintos, uno espiritual y otro psicológico. Ok, la teoría es genial, pero aterricémoslo. ¿Cómo se ve esta filosofía en la práctica? Porque, bueno, todos los días hay que pagar facturas. Claro. El texto es muy útil aquí. Propone varias aplicaciones concretas. La primera es usar el dinero con conciencia, no por impulso o miedo. Esto va directo al corazón de las compras del día a día. Significa hacer una pausa antes de sacar la tarjeta. Y preguntarte. Preguntarte, ¿por qué estoy comprando esto? ¿Es una necesidad real? ¿O estoy comprando por aburrimiento, por ansiedad, por presión social? Es transformar el acto de gastar de una reacción a una decisión. Y eso se conecta con el segundo punto. Planificar con responsabilidad para que el dinero no controle la vida familiar. Este me parece crucial. Importantísimo. Porque enmarca la planificación financiera no como avaricia, sino como un acto de amor para proteger tus relaciones. Totalmente. ¿Cuántas discusiones de pareja, cuántas tensiones familiares nacen de la desorganización financiera? Cuando no hay plan, el dinero se vuelve una fuente de conflicto. Se vuelve un arma. Exacto. Entonces, planificar, hacer un presupuesto, hablar de metas, desde esta óptica, no es solo ser inteligente con los números, es una herramienta para crear paz en el hogar. Luego viene uno que creo que es la cuerda floja para mucha gente. Buscar estabilidad y seguridad, pero sin que se conviertan en una obsesión. Uf, esa línea es finísima, ¿no? Finísima. Porque toda la sociedad nos empuja a la obsesión. Más ahorros, la casa más grande, el siguiente ascenso. Siempre más. ¿Cómo distingue la fuente entre la prudencia saludable y esa obsesión que te roba la paz? La distinción que propone el texto es interna. Se mide en los frutos. La prudencia busca la tranquilidad. Ok. La obsesión busca el control total. Algo que es, bueno, imposible. La prudencia te deja dormir por la noche. La obsesión te tiene despierto a las 3 de la mañana revisando el mercado de valores. O preocupado por escenarios catastróficos. Justo. La pregunta clave es, ¿mi plan de seguridad me sirve a mí o yo me he convertido en esclavo de mi plan? Es una gran pregunta. El texto también habla de invertir en bienestar integral, no solo en consumo. Me gusta esta idea. Amplía la noción de retorno de la inversión, ¿verdad? Sí, significa entender que el dinero puede comprar cosas mucho más valiosas que objetos. Claro, puede comprar tiempo con tu gente, al permitirte quizás trabajar un poco menos. Puede comprar experiencias, recuerdos. Puede invertirse en educación, en salud mental. En arte, en ayudar a otros. Es dirigir el dinero hacia aquello que enriquece la vida en su totalidad, no solo hacia lo que llena la casa de cosas. Y creo que la última aplicación práctica que menciona la fuente las resume a todas. Mantener una libertad interior.
¿Este es el objetivo final? Sabiendo que el valor personal no depende de lo que se posee. Es llegar a un punto donde puedes disfrutar lo que tienes con gratitud, pero sabiendo que si mañana lo perdieras, tu identidad, tu valor como persona seguiría intacto. Esa es la verdadera libertad. Es la verdadera libertad. Y si unes todos estos puntos, el objetivo es un reordenamiento de prioridades. Es poner el dinero en su lugar, como un sirviente útil, no como un amo terrible. Y todo esto nos lleva a la reflexión final que propone el texto, quizá la más personal, la más profunda, y la enmarca con otra cita de Jesús que va directo al corazón. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es una frase que funciona casi como un diagnóstico, ¿no? Totalmente. El tesoro no es solo lo que tienes en el banco, es aquello a lo que le dedicas tu mejor energía, tu tiempo, tus pensamientos más recurrentes, Tus preocupaciones. tus preocupaciones más profundas. La cita te dice, mira tu agenda, mira tus angustias, y ahí vas a encontrar a tu verdadero Dios. A partir de ahí, la fuente lanza una pregunta que es casi un examen de conciencia. Nos obliga a ser brutalmente honestos. Pregunta: ¿es el dinero, en mi vida hoy, una herramienta que uso para construir una vida mejor? ¿O se ha convertido en un ídolo que exige sacrificios constantes? Y la palabra sacrificios ahí es la clave. Totalmente. Porque un ídolo, por definición, siempre exige sacrificios. Y lo que nos pide el ídolo del dinero a menudo no es un sacrificio monetario. No es otro tipo de costo. El sacrificio es la paz mental. Ujú, Es el tiempo con los hijos que no va a volver. ujú, Es la salud que se pierde por el estrés. ujú. Es, a veces, la propia integridad. Te fuerza a calcular el costo real, el costo oculto de tu relación con el dinero. Exacto. El texto termina conectando la madurez en la fe con una búsqueda activa de la libertad. En este caso, la dependencia del dinero. Y es que, según esta perspectiva, una espiritualidad madura no te hace más temeroso o restringido, te impulsa a ser más libre. Libre de las cadenas, incluso si son de oro. Lo fascinante de esa conexión es que redefine el propósito de la vida espiritual. No se trata solo de obedecer reglas. Es más que eso. Es embarcarse en un viaje de liberación interior. Liberación de miedos, de adicciones, de esas falsas seguridades. Y en nuestro mundo, pocas cosas ofrecen una falsa seguridad tan seductora como el dinero. Bueno, creo que hemos desempacado las ideas centrales. Si tuviera que resumirlo todo en una frase, usaría la misma del final de la fuente, porque es muy directa. ¿Cuáles? El dinero bien usado sirve, mal ubicado gobierna. Es una síntesis perfecta. Contiene toda la sabiduría del texto en 7 palabras. Ha sido un análisis muy revelador. Partimos de un principio bíblico, pasamos por este concepto de la santa indiferencia y llegamos a aplicaciones que resuenan incluso con la psicología moderna. Da mucho en qué pensar, sin duda. ¿Sí? Y el material nos deja con esa idea, la de una vida ordenada según lo esencial. Y esto a su vez invita a una reflexión final que va incluso más allá de esta conversación. A ver. Si la meta es liberarse del gobierno del dinero para enfocarse en lo importante, la pregunta que queda flotando para cada persona es, más allá del dinero, ¿qué es lo verdaderamente esencial para mí? Y sobre todo, ¿cómo se reflejan esas prioridades en mis decisiones diarias? No solo las financieras. Todas ellas. Todas.